Bueno, antes de empezar con preguntas y dudas y noticias, nada más les comento que ya se acerca nuestro primer examen. Yo creo que en unos 15 días realizaremos nuestro primer examen, preparando porque pues sí es un poquito extenso los temas que estamos viendo. Y creo que nada más nos falta con ustedes lo de la cuestión de la sociología y ya le vamos a dar paso a nuestro primer examen. ¿Sale? Y yo creo que esta semana todavía nos faltan como creo que 3 clases para que terminemos la unidad. ¿Sale? Y ya les avisé, yo creo que dentro de 8 días les avisaré si ya cuándo realizaremos nuestro examen y cuáles van a ser las reglas a seguir, ¿sale? Ok, sin más, ¿alguien tiene dudas, preguntas, quejas, reclamos, comentarios de las clases que subimos? Ay, sí, qué bueno que hay muchas. A ver, Aguilar, Argumedo, Vanessa. ¿Por qué considera usted que el socialismo no ha funcionado? ¿Esa es nada más la pregunta? Ok. Bueno, lo que pasa es que los países que se dicen o se dijeron socialistas, pues no precisamente lo son o lo fueron, sobre todo si nos basamos en los escritos, en los documentos que escribió Marx y Engels y algunos otros que siguieron su escuela, porque pues simplemente bueno, si tú revisas un poquito los documentos, bueno, los libros, Marx decía que teníamos que pasar por un proceso de capitalismo salvaje donde se tomara conciencia de clase y donde pues los trabajadores tomaran el control por medio de, si era necesario, hasta una revolución armada, tomaran el control de los medios de producción y acabaran con la clase dominante, en este caso la clase burguesa, y también, obviamente, se implantara un socialismo y posteriormente un comunismo para que no hubiera división de clases sociales y donde todos fuéramos iguales y bueno, se hablara de una sociedad igualitaria y además también terminar con lo que es el Estado, lo cual no sucedió en los países que se dicen o se dijeron socialistas, porque muchos de esos países casi se brincaron del feudalismo al socialismo y no precisamente llegaron después de haber pasado por un proceso capitalista de producción. Sí, chica, y además de que, insisto, por ejemplo, China, que se dice ser un país comunista, lo que menos tiene es eso, precisamente comunista. Ahí más bien se da un liberalismo, un neoliberalismo disfrazado de socialismo, donde la explotación de los trabajadores es brutal, donde hay unos salarios de pobreza y donde, pues, ¿cómo se llama? Pues a ellos se les interesa generar y ahorita pues se han vuelto casi la economía más grande del planeta, ya queriéndole ganar a los Estados Unidos en esa situación. Insisto, muchos de los países socialistas, pues más bien fueron países totalitarios, donde el control del Estado, donde se supone que no debería de haber Estado, fue brutal y fue el control de las masas, ¿no? Bastante fuerte y por eso es que ahora que hablemos precisamente de algunos, de una escuela de la sociología, precisamente hacen una crítica de esto, del socialismo, de lo que se conocía como el socialismo real, no el socialismo teórico de Carlos Marx, de Federico Engels, de un señor que vino aquí a México perseguido precisamente por sus ideas, Trotsky, que criticaba el estalinismo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cantidad de ejemplos que podíamos hablar. Sí, chica, ¿quién fue? ¿Aguilar? Sí, gracias. Ok, chica. A ver, Matías, ¿es Matías Moreno? Sí, profe. ¿Por qué al neoliberalismo se le llama capitalismo salvaje?
Bueno, porque aquí, si tú recuerdas las clases, estuvimos hablando que dentro del capitalismo podemos considerar 3 etapas. La primera, que se refiere a las cuestiones del mercantilismo, donde nada más era la simple acumulación de la riqueza y también el comercio, aunque con una visión proteccionista del comercio local, del comercio nacional de ese entonces, aunque muchas veces no podíamos hablar de que hubiera naciones como tal, ¿no? Sino eran reinados, eran principados, eran gobiernos pues mucho más pequeños, y ya después empiezan las unificaciones de esos principados y se crean las naciones. Pues bueno, ese fue el mercantilismo. Después hablamos del liberalismo con la clásica de la economía, en donde ya se empieza a hablar de que el Estado no debe de intervenir en las cuestiones económicas y donde debe de haber una libertad, el famoso laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, y donde no hubiera restricciones al comercio. Esa sería la segunda etapa. Y la tercera etapa es donde se retoma el liberalismo, pero de manera más salvaje, en donde simplemente se plantea que el Estado se debe de reducir al máximo, o sea, quitarle funciones al Estado. ¿Y a quién se las debe de ceder? Pues a los empresarios, a los particulares, a los capitalistas. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo hacer, cómo administrar, supuestamente, y van a crear riqueza, y van a desparramar, con esas palabras, van a desparramar supuestamente esa riqueza para las clases inferiores, lo cual no ha sido cierto. Se ha comprobado al menos en los 30 y tantos años, 38, si no me equivoco, desde que se empezó a aplicar esa política en nuestro país, pues lo único que generó fue unas grandes riquezas. Teníamos aquí al hombre más rico del mundo, ahorita ya no está en los primeros lugares, el famoso Slim, y pues eso, no era motivo de orgullo, sino más bien era para reconocer que se acumulaba la riqueza en unas cuantas familias y la pobreza era para la mayoría. Sí, Matías. Sí, profe, gracias. Ok. A ver, Regín. En la parte del esclavismo menciona que en un momento va desapareciendo ese modo de producción. ¿Por qué desaparece? A ver, otra vez, chica, ¿en cuál? En el esclavismo. ¿Por qué desaparece ese modo de producción? Bueno, ojo, se va transformando. Como les decía en las clases, no es que de la noche a la mañana se cambiara el modo de producción y dijeran de aquí para adelante ya somos otro modo de producción. No, simplemente es un proceso muy lento, es un proceso evolutivo que va transformando poco a poco las relaciones sociales de producción. En este caso, las esclavistas se van transformando en cuestiones feudales. Si recuerdas también que el feudalismo va de la mano o va con toda la Edad Media. O sea, se fue durante el oscurantismo que se dio en el mundo, bueno, sobre todo en Europa, en donde se van dejando atrás estas relaciones de esclavistas, en donde empieza a imperar el cristianismo fanático, y donde pues todo estaba controlado por la religión. Sí, Regín, todo se va transformando, pero es un proceso lento, ¿eh? Ahora sí que dice Carlos Marx, el capitalismo, o por ejemplo, en este caso, el feudalismo, empieza a aparecer desde mediados del esclavismo. ¿Por qué? Porque empieza a influir las cuestiones ideológicas religiosas, en donde empiezan, pues a ver, acuérdate que el famoso circo romano, donde se asesina, bueno, se mataba, se dice directamente, a todos los cristianos, y que poco a poco esa secta va tomando poder, va creciendo, va influyendo en más gente, y después pues su poder empieza a dominar e inclusive a este imperio, el imperio romano, y lo va llevando a la decadencia. Después empiezan obviamente los procesos de invasiones bárbaras. Bueno, acuérdense que los bárbaros eran todos aquellos que no estaban dentro del imperio romano.
y obviamente pues empieza a decaer y empieza a transformarse y se dan hechos históricos y bueno, ahí por eso es importante que vayamos viendo la historia y cómo se va dando ese proceso de transformación. ¿Sí, Regine? Sí, profe, gracias. Ok, a ver, Andrea. ¿La esclavitud tuvo carácter patriarcal en sus primeros tiempos? ¿Cómo? A ver, otra vez, chica. ¿La esclavitud tuvo carácter patriarcal en sus primeros tiempos? A ver, no te escuché muy bien, pero bueno, creo que dijiste que sí hubo un carácter patriarcal en el esclavismo. el esclavismo. Sí, bueno, de hecho, es curioso, ¿eh? Si hablamos un poquito y nos metemos a las cuestiones de las primeras formas de organización social, al principio eran netamente matriarcales, ¿eh? La que controlaba era la mamá, pero obviamente después, como los que tenían que ir a cazar eran los hombres, los que aplicaban más la fuerza, y las mujeres las dejaban al cuidado de los niños, empezó a crecer el patriarcado. Ajá, pues ahora sí que desde la comunidad primitiva. Es por eso que les quería poner, he intentado subir la película que les había comentado, que les quería dejar que vieran, para que vieran que todo es un proceso de conocimiento. Aquí la tengo de hecho, pero simplemente no sé cómo bajarla. Ya la intenté bajar a la computadora y a la Classroom, pero más bien ni siquiera la he podido bajar a la computadora, que se llama, a ver si la alcanzo. La Guerra del Fuego, es esta película. Y es precisamente donde se habla de muchos de esos procesos, inclusive matriarcales, donde también había una presencia de las mujeres en la historia, y donde ellas eran las que controlaban. Ahí más que nada se tomaba en cuenta la experiencia de la gente mayor, y pues, muchas veces eran mujeres, muchas veces eran hombres, pero ahí va transformándose poco a poco y eso le va dando pues más poder al hombre, el patriarcalismo, que podamos decirlo así, y y que poco a poco va dándose pues más fuerte, pues obviamente ya cuando entramos al esclavismo. ¿Sí? Chica, Andrea, casi no te escucho, pero ok. Sale, a ver, López Pérez, Diego. En el sistema, ¿cómo se llama? Pero ya no te escuché. ¿Sistema qué, perdón? En el feudalismo, ¿qué es un sistema contractual? Un sistema, ¿no? Un sistema contractual. Contractual. Ah, ok. Que hay un contrato. Viene la palabra de contrato. O sea, donde ya hay un contrato, por ejemplo, en las cuestiones del feudalismo, ya había un contrato para explotar la tierra. Y le decían a los, ¿cómo se llama? A los campesinos, a los siervos, hacían un contrato para que labraran y para que cosecharan la tierra, y a ellos solamente les tocaba una pequeña parte de las ganancias, y la mayoría de las ganancias era para el señor feudal, el dueño de las tierras, el dueño de los medios de producción. Aquí es donde los medios de producción se identifican con la tierra, principalmente en la etapa feudal, en el modo de producción feudal. ¿Sí? Aquí cuando se habla de una cuestión contractual, es que hay un contrato, ¿sí? Un contrato, un acuerdo entre las dos clases sociales, una trabajadora y la otra, pues, la clase feudal, la que tenía los medios de producción, la que poseen los medios de producción. ¿Se me explicó quién fue Diego, ¿verdad? Sí, profe, gracias. Ok. A ver, Sánchez. Chica. Se podría decir que las grandes terratenientes eran como las empresas que tenían mayor poder en ese tiempo. ¿Los grandes terratenientes? Uh-huh. Sí, así es. Los terratenientes eran los que poseían la tierra. Ajá, y sobre todo cuando eran grandes terratenientes que tenían en extremo de tierra, tenían
muchos terrenos y muchas veces infértiles, pero pues eran posesión de ellos y nadie los podía meter, pero donde ya hay una apropiación y ya hay una propiedad privada de los medios de producción. Aquí hablamos de los medios de producción en cuanto a la tierra. ¿Sí, chica? Sí, profe, gracias. Estás enojada, ¿verdad? Ok, a ver, Acosta. Sí. En la etapa del oscurantismo durante la Edad Media, lo único que consiguió fue que durara más tiempo la explotación de unos por otros. ¿En cuál? ¿En la Edad Media? La etapa del oscurantismo en la Edad Media. Bueno, no, donde se da más la explotación obviamente es en el capitalismo. Nada más que acuérdate que en el feudalismo, pues ahí todo estaba controlado por la iglesia. Y de hecho había una lucha de poder entre la iglesia y los señores feudales, los que controlaban las tierras. Ahí también la iglesia tenía posesión de muchas tierras y a la vez hacía el papel de terrateniente y también el papel de iglesia. Acuérdate que el control de la educación y de muchas otras cosas era por parte de la iglesia. Y ellos pues eran también de una clase social, del clero, pues, y ahí había una competencia, insisto, entre las dos, entre los dos poderes, entre el poder del clero y el poder divino de los reyes. Pero sí hay una, ahí hay una distinción del trabajo, ¿no? A los esclavos, bueno, en el esclavismo eran los esclavos los que se les dejaba el trabajo pesado. En el feudalismo eran los siervos, a los campesinos. Y los que van transformando este modo de producción, pues son los artesanos, que después se van a convertir en comerciantes y que después se van a convertir en burgueses, ya en el capitalismo. ¿Sí, Acosta? Sí, profesor, gracias. Ok, a ver, Lugo. Buenos días. En las clases me parece que mencionaba que el neoliberalismo, uno de sus factores de creación fue la Primera Guerra Mundial. ¿En qué sentido influyó la Guerra Mundial para el neoliberalismo? Es porque, ¿cómo se llama? Empieza a haber primero, en cuestiones de proteccionismo, porque regresa, sobre todo, si tú recuerdas en la historia, también se sigue dando un liberalismo económico y había también una explotación de los trabajadores que producían, bueno, los capitalistas producían y que va a llevar a cabo, bueno, va a provocar la primera gran crisis del capitalismo, que es la famosa crisis de 1929, en donde había tanta producción que llega un momento en que dicen, pues ahora ya tenemos muchos productos, pero ¿a quién les vendemos si ya no hay nadie que nos compre? Y eso es lo que genera la primera gran crisis del capitalismo y que va después a influir en que en los países tomen medidas proteccionistas, o sea, para tratar de proteger su comercio, al comercio interior y a las economías interiores. Y hay obviamente una intervención del Estado en la economía. ¿Se me explicó, Lugo? Y que va a ir poco a poco transformándose porque se retoman las ideas liberales y ahora nada más le ponen el neo, que significa nuevo, pero de nuevo no tiene nada, y de liberalismo tampoco. Acuérdate que la única libertad que les interesa a estos señores es la libertad de vender y de comprar, la libertad del mercado, y donde el mercado sea el que mande, las leyes del mercado. ¿Se me explicó, Lugo? Sí, profe, gracias. Ok, y por eso se va transformando, pero donde ya se da en mayor escala es después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y obviamente las dos guerras, pues obviamente era demanda de productos, sobre todo bélicos. ¿Para qué? Pues para los países que estaban en guerra. Y eso también influye en las cuestiones neoliberales, para complementarlo, ¿sale? Ok, a ver, Fernández. Hola, profe, buenos días. Hola. Parte del feudalismo,
menciona el diezmo que los trabajadores le daban al señor feudal y a la iglesia, pero ¿qué pasaba si los campesinos no daban el diezmo? Güey, pues ¿Tanto a la iglesia o al señor feudal? ¿O a los dos? Perdón, ¿cómo dijiste al final? O a los dos, o sea, ¿qué pasa si no se lo daba a uno o al otro o a los dos? Pues simplemente los metían a la cárcel, los mataban, los reprimían, los corrían de sus tierras, los marginaban, los expulsaban hacia el bosque. Bueno, acuérdate que ahí de hecho era tanto el control hasta de las mentes de las personas que los mantenían en la ignorancia absoluta. Por eso siempre se ha dicho que un país, bueno, un pueblo ignorante, pues es muy fácil de engañar y de manipular. Y si lo traemos a la actualidad, pues bueno, ahí lo podemos ver, porque bueno, ¿qué es lo que les hacían estos señores? Pues acuérdate que tenían que apegarse a las ideas religiosas, por un lado, y por el otro lado, a lo que les obligaban los señores feudales a tener que trabajar la tierra. Era un control absoluto, bueno, te digo que hasta la exageración, que a estos señores les contaban sus famosas historias o leyendas o mitos de que si abandonaban las tierras feudales de determinado principado, de hecho de ahí viene lo del príncipe de Maquiavelo, los engañaban a tal grado que decían que si salían, se iban al bosque, se iban a encontrar con monstruos que se los iban a comer. Y hablaban de ahí, precisamente vienen las leyendas de dragones y de princesas encerradas en un castillo y todas esas ideas fantasiosas que se dieron mucho en esa época y que ahora pues, pues las leemos y a lo mejor pues sí, nos causa entretenimiento o nos causa risa en algunos casos, ¿no? Pero obviamente era como se controlaba inclusive hasta la mente de las personas. Sí, en este caso, los siervos, los campesinos, los trabajadores. Y con eso los controlaban de manera espiritual, de manera mental, de manera de obligación de trabajo, con las cuestiones de sobrevivencia, etcétera, etcétera. Con todo eso los controlaban. ¿Sí, chica? De mi ciudad. Sí, profe, muchas gracias. Ok. A ver, Pineda. Sí, ¿quién o quiénes son los representantes del capitalismo? ¿Quién es? Pues simplemente los señores capitalistas, que son la burguesía. O sea, la clase dominante, la que tiene la apropiación de los medios de producción, en este caso los burgueses, la gente más rica. O sea, Carlos Marx siempre decía, solamente hay dos clases sociales y nosotros debemos ser conscientes de nuestra posición en la sociedad y debemos de crear conciencia social, conciencia de clase. Y él decía, solamente los que somos trabajadores, los que tenemos que trabajar para sobrevivir, y la otra clase pues son los capitalistas, los que tienen los medios de producción, los que explotan a los trabajadores y obviamente los que se quedan con las ganancias, sobre todo en las cuestiones de la plusvalía, que es el plusvalor que se supone que debería de retribuirse a los trabajadores y no se les retribuye, sino el que se queda con esas ganancias es el capitalista, el dueño de los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Pues las fábricas, las máquinas, la maquinaria, todos los equipos, y eso es la apropiación de esos medios de producción. Nosotros, lo único con que contamos, los trabajadores, pues es con nuestra fuerza de trabajo. Es lo que dice Carlos Marx. Y cuando dice hay que acabar con esa apropiación de los medios de producción, es cuando dice que hay que acabar con la propiedad privada. Y no se refiere a nuestras casas, a nuestra televisión, como luego lo pintan así muchos de ultraderecha sobre todo, diciendo de que el comunismo es de lo peor, cuando pues ni siquiera había existido, ¿no? Ni siquiera haya existido un verdadero comunismo en este planeta. Y ahora que dicen que el famoso AMLO es comunista, pues ¿cuál? ¿De dónde? Simplemente es una tendencia a la izquierda, pero no es propiamente comunista ni de chiste. El comunismo es mucho más radical. En fin, si queda más o menos claro, Pineda, chica, Atsim. Sí, gracias. Pero no llores. Ok. A ver, José Ortega y Gasset, ¿no es cierto, Ameyali?
Buenos días, profe. Hola. Mi pregunta es, ¿cómo se relacionan los problemas económicos con los nuevos modos de producción y con el neoliberalismo? A ver, otra vez. ¿Cómo se relacionan los problemas económicos con los nuevos modos de producción y con el neoliberalismo? Pues bueno, sería una pregunta para una tesis de licenciatura, esto hasta de maestría y doctorado. ¿Por qué? Pues bueno, pues ahí lo estamos viendo en todo esto, en todo lo que estamos platicando. Estamos viendo que obviamente las cuestiones de la producción, de los medios de producción, ya ahorita lo estábamos describiendo en manos de quién están, en quién le toca el trabajo pesado, en quiénes son los que son explotados, quiénes son los que les quitan en las ganancias y los que se quedan son los grandes capitalistas. Todo eso tiene que ver con el neoliberalismo y tiene que ver con la tercera etapa del capitalismo, que es, insisto, el neoliberalismo, lo que estamos viviendo en la actualidad, aunque ahora pues está tratando de echar para atrás ese modelo neoliberal, al menos aquí en nuestro país, y pues, obviamente va a costar mucho trabajo y mucho tiempo y mucho análisis para comprender que se está tratando de ir por una vía distinta, a lo mejor en unas cuestiones de economía mixta o una economía con visiones neo-keynesianas. Recordarás que ya hablamos de Keynes y de su planteamiento de que el Estado debe de intervenir en la economía. Si volvemos a lo que habíamos platicado, vamos a ver que el neoliberalismo, que lo vamos a ver a mayor detalle en la siguiente unidad, en las cuestiones de economía, que es toda la siguiente unidad, vamos a entender un poquito más estos conceptos que ahorita yo no sé por qué estaba pensando que ya lo habíamos visto, ojo, todavía no lo vemos, como se llama, apenas estamos vislumbrando las cuestiones de la sociedad en esta primera unidad, en donde surgen las ciencias sociales, cuáles son las primeras formas de organizarse socialmente, cómo divide Carlos Marx a la historia en modos de producción, pero ya en la economía, en la siguiente unidad vamos a entender a qué se refiere esta cuestión del neoliberalismo, que es una de las escuelas, una de las varias escuelas de la economía, y vamos a poder comprender un poquito mejor todas estas cosas que vemos a diario en las noticias, que tienen que ver con la política, con la ciencia política y con la economía, que siempre van de la mano y siempre, por ahí decía el primer autor, de hecho, siempre la economía y la política deben de ir de la mano y no se deben de separar, porque toda decisión política va a tener repercusiones económicas y toda decisión económica va a tener repercusiones políticas. ¿Sí me explico, chica? Sí, profe. Ok, José Ortega y Gasset. ¿Sabes quién es Ortega y Gasset, verdad? Chica. ¿Cómo? ¿Sí sabes quién es José Ortega y Gasset? No. Pensador español, filósofo, muy bueno. Tiene muy buenas ideas. Ahí después lo vamos a mencionar. Bueno, ok, ya te puse. Ok, a ver, vamos con Jessica Guzmán. Mi pregunta es hacia usted. ¿Usted cuál cree que es la mejor corriente económica que se podría aplicar aquí en México? Pues, buena pregunta. Yo creo que sin caer a los extremos de irnos al socialismo o un planteamiento así radical como en Venezuela o en Cuba, que se dicen socialistas, pues a lo mejor podemos buscar una economía mixta, pero ojo, mejor esa pregunta me la haces en la segunda unidad, sobre todo para que tengamos más o menos el conocimiento de lo que es las cuestiones económicas, porque siempre en la economía solamente hay de dos sopas, así como en la política que hay de derecha y de izquierda y en la sociología
hay estructuralistas y hay marxistas y neomarxistas y bueno, algunas corrientes ideológicas. Obviamente en la economía también vamos a ver que hay neoliberales y hay ¿cómo se llama? Que piden la no intervención del Estado y los que piden, al contrario, en este caso los keynesianos, que eso lo vamos a ver, insisto, en la siguiente unidad, donde dicen que sí es necesaria la intervención del Estado en la economía. Pero eso, por eso mejor te digo, chica, pregúntame eso cuando terminemos de ver las escuelas de la economía, los métodos que plantean y pues bueno, para que podamos entender un poquito más de estos rollos de la economía y le podamos entender un poquito a los políticos que hablan de cuestiones económicas. ¿Sale? Chica, Guzmán. Ok, profe. Ok, a ver, Enrique. Sí, mi pregunta es, ¿cuánta fue la importancia de los artesanos en la estructura social del esclavismo? La importancia de los artesanos, pues bueno, pues poco a poco, como te estaba mencionando, son ellos los que van a ir transformando al modo de producción, ¿cómo se llama? Esclavista y, bueno, y feudalista también, porque van transformando, ¿me preguntas en el feudalismo o en el esclavismo? En el esclavismo. Ah, bueno, ahí no tanto tenían tanto fuerza, es en el feudalismo donde se da la mayor fuerza de los artesanos. ¿Por qué? Porque los artesanos eran los que creaban con sus propias manos, de ahí viene la palabra, creaban unos productos que lo hacían de manera artesanal, o sea, con arte y por medio de alguna técnica. Y estos van creando productos que los empiezan a vender, los empiezan a comerciar, primero con intercambio y después con comercio, por medio de las primeras formas de moneda que había en esas épocas. Y como dicen, después de vender sus productos en ciertos lugares, y dicen, pues aquí ya nadie nos quiere comprar, pues vamos a llevar nuestros productos a otro lado. Y empiezan a viajar. Y todas esas ideas fantasiosas que les platicaba ahorita de que les iban a aparecer los monstruos en el bosque y los dragones y se los iban a comer y bueno, venían todas esas historias, ellos no las creyeron tanto y empiezan a transformar ese comercio en poder económico y ese poder económico se va a reflejar después en que se van a transformar en burgueses, en la burguesía. Pero esto ya es hasta el capitalismo, pero propiamente en el esclavismo no había tanto artesano, o había, pero pues generalmente eran artesanos que tenían que ver con cuestiones de la construcción, que trabajaban en el trabajo pesado de construir, sobre todo iglesias, o que también se referían en cuestiones de las armas, a artesanos que se dedicaban pero a crear armas, bueno, en este caso espadas, flechas, escudos, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Pues para la guerra. Porque acuérdense que en el esclavismo, para tener esclavos, era necesario hacerle la guerra a otro reino, a otro principado, y bueno, a otro imperio o a otra civilización. ¿Para qué? Pues para que al ganarles la guerra, los presos que obtenían los convertían en esclavos y ellos eran a los que les dejaban el trabajo pesado. ¿Sí? Y ya después vienen las cuestiones de los artesanos se van transformando también en los famosos masones, en los grupos estos de poder supuestamente secretos. Después, bueno, les platicaré de lo que son los masones, los francmasones, los del Opus Dei, bueno, algunas otras organizaciones supuestamente secretas y que, pues bueno, tienen ideologías también muy, muy interesantes. ¿Sale? ¿Qué fue, Enrique? Sí, muchas gracias. A ver, Romero. Sí, hola, profe. Creo que lo acaba de responder, pero los comerciantes, ¿a qué grupo social pertenecen? Bueno, los comerciantes depende de qué modo de producción. Acuérdate que los comerciantes son los que van a transformar al feudalismo y después los comerciantes van a ser los que se van a volver burgueses.
¿Sale, Romero? Sí, profe. Obviamente en el capitalismo. Ok, a ver, Becerril Martínez, Paola. ¿Usted cree que el capitalismo podría funcionar en algún momento sin tanta desigualdad o explotación? Pues sí, aunque ahí insisto, tendríamos que llegar a una economía mixta, una economía donde sí se permita el libre comercio, la libertad de mercado, etcétera, etcétera, pero también que haya una cierta regulación por parte del Estado. ¿Por qué? Pues porque ya vimos con el neoliberalismo donde aquí ya se habla de manera salvaje, de dejarlos en libertad de hacer y deshacer, de comprar y de vender. Y pues hemos visto las consecuencias, ¿no? De que se concentre la riqueza en unas cuantas manos y la mayoría estemos en la pobreza, estemos en la pobreza extrema. Bueno, insisto, esos temas déjenlos, no se me adelanten para la siguiente unidad y ya en 2 semanas, bueno, nos faltan 3 clases para terminar esta unidad y después ya le entramos a la economía, ¿sale? Pero no se adelanten, no coman ansias porque ya con la economía nos van a quedar claro muchas cosas que estuvimos viendo en la primera unidad, sobre todo en los de los modos de producción. Sí, chica, ¿qué fue? Sí, profe, gracias. Sí, es cierto. A ver, Javier. Sí, profe, buenas. Hola. Buenas. Yo no tengo una duda, más bien es un comentario. Ajá. Sería pues como que la evolución o la adaptación que tiene la iglesia, ¿no? Pues antes, como sabemos, más o menos en la Edad Media, pues tuvo como que su impacto en el clero y pues tenía su cierto poder, ¿no? O sea, tenía así como que, digamos, un privilegio, ¿no? Porque pues decía que, bueno, no dejaba avances científicos antes, por ejemplo, antes existían muchos alquimistas o médicos que eran naturistas y pues decían que hacían brujería, ¿no? Y los mataban, ¿no? Nada más, o por el simple hecho de que estuvieras enfermo y así de una gripa, pues decía, no, pues ya te vas a ir con Diosito y ya cuídate. ¿Sí? Y pues ahorita en la actualidad yo creo que es muy, muy diferente, ¿no? Porque, o sea, sí tiene su poder, ahorita lo podemos ver en el Vaticano, ¿no? O sea, donde sí tienen, pues, dinero, tienen mucho poder. Y pues, ahorita, como no sé si vio lo de la controversia que hubo, no me acuerdo si en Inglaterra o en Estados Unidos, donde encontraron iglesias con cuerpos abajo enterrados. Y pues ya así como que se desatan muchas polémicas detrás de la iglesia, ¿no? Claro. Y pues, es nada más eso, ¿no? De la iglesia. Sí, no, bueno, si hablamos de las cuestiones de la iglesia, pues vamos a ver que, bueno, tan solo, aquí alcanzo a ver un libro que se llama Puré de Papas, que es precisamente la historia de los papas bueno, solo sea a través de la historia de los 400 y tantos papas que ha habido desde que se crea la iglesia romana, y que bueno, si vemos la historia de cada uno de ellos, vemos que ha habido de lo peor, ¿no? Ha habido asesinos, violadores, pederastas, ¿cómo se llama? De hecho, misóginos, en extremo, gente loca, gente bastante mal de su cabeza. Y si vemos la historia de la religión y de la iglesia, vamos a ver que pues los peores crímenes que se han cometido en la humanidad han sido por causa de las religiones en general. Bueno, yo soy agnóstico, no creo en ninguna religión, me son ajenas y me son indiferentes, pero sí, pues mucho del atraso, mucho del fanatismo, mucho de lo retrógrada de las ideas de mucha parte de la humanidad y de la derecha, de la ultraderecha, pues son precisamente por esas ideas, ¿no? Fanáticas religiosas, pero bueno, se respeta todo tipo de creencias, pero sí, la iglesia tuvo muchísimo poder en la edad
feudal, en la etapa de la Edad Media, del oscurantismo, porque ellos eran los que controlaban todo el conocimiento y por eso pues ya ven que les dejaba que vieran muchas veces las películas clásicas, pues nos enseñan mucho más que hasta las clases, ¿no? Y por eso les decía que vieran una película que se llama El nombre de la rosa, donde viene precisamente este control del conocimiento. Bueno, creo que hasta les platicaba la anécdota de que tenían prohibido un escrito de Aristóteles, que era un tratado sobre la risa. De hecho, estos señores decían que la risa era una cosa del diablo y que no podíamos reírnos. A ese grado llegaban en cuestión de control. Y por eso ese libro estaba prohibido. Era de los libros prohibidos que se escondían o se guardaban en las iglesias para que la gente no tuviera acceso a ellos y pudiera pensar en cosas pecaminosas, ¿no? En fin, pero bueno, en fin, hay muchas cuestiones que podríamos hablar de la iglesia, pero pues mejor me callo porque si no me voy a ir al infierno. Bueno, pues allá nos vemos, no es cierto. Yo creo que allá van a estar todos mis cuates y va a estar más de ambiente que en el cielo. Bueno, si no creo en Dios, pues menos en diablos, pero en fin. Sí, más o menos, Javier, no me das caso, solo me pongo a decir barbaridad. Vale. Ok, a ver, Martínez, Arias, Prisa. Sí, profe. Creo que, no estoy segura que después del feudalismo, como que mejor dicho después, surgió como un evento que fue las cruzadas. No sé segura que si se le llamaban. Y eso fue como el causante de lo que provocó la transformación para el capitalismo y el término del feudalismo. No tanto las cruzadas, porque las cruzadas era tratar de imponer la religión cristiana en los lugares que habían sido invadidos por otra religión, en este caso por los musulmanes. Y las cruzadas tenían esa idea de ir a volver a recuperar las zonas sagradas, ¿no? Las tierras sagradas que habían perdido con la caída de ¿cómo se llama? Del Imperio Romano y después con la salida de los cristianos, que tienen que salir pues porque les ganan las guerras los musulmanes. Y los musulmanes también hacen de esas tierras, las vuelven sagradas, y pues obviamente por eso es que tenemos los conflictos que tenemos hasta la fecha, ¿no? Del Medio Oriente, donde se pelean musulmanes con toda creencia ajena a sus ideas, y algunos son a los extremos, como los que ya platicábamos de los talibanes, y bueno, en fin, insisto, siempre en las cuestiones de las religiones, siempre en los peores crímenes se han cometido en nombre de esto, ¿no? De los dioses, de las distintas religiones. En fin, sí, chica, Berisa. Sí, profe. Ok. Bueno, a ver, Salazar, ahí se nos está acabando el tiempo. Sí, profe. ¿Me podría explicar por qué la clase burguesa se opone al control gubernamental económico? ¿La iglesia? ¿Cómo, perdón? ¿Dijiste la iglesia o cuál? No. ¿Por qué la clase burguesa se opone al control gubernamental de la economía? Ok, porque, bueno, eso lo vamos a ver también, se me están adelantando y no quiero adelantarme a esos temas, porque para ellos lo que debe de imperar en las cuestiones económicas es las leyes del mercado. Para ellos dicen, la ley de la oferta y la demanda es lo que debe de imperar y el Estado no debe de meter las manos. Cuando escuchamos eso de liberalismo, es una de las etapas del capitalismo, en donde los liberales, representados por los de la llamada Escuela Clásica de la Economía, Adam Smith, David Ricardo, y un señor de apellido Mill, John Stuart Mill, decía que el Estado debería dejarles las manos libres a los comerciantes, a los mercaderes, a los burgueses. ¿Para qué? Para que ellos pudieran llevar sus productos de un lado para otro sin ninguna restricción. Y decían, el Estado nos debe dejar
libres para que nosotros produzcamos lo que querramos. Y de ahí viene su famoso liberalismo, que no es lo mismo que libertad, ¿eh? Para ellos la única libertad que les interesa es la libertad de comprar y de vender. Pero insisto, eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, no coman ansias. Y ahí vamos a ver a detalle todas estas cuestiones de lo que es el liberalismo, el neoliberalismo, el keynesianismo, las escuelas anteriores, el mercantilismo, ¿cómo se llama? De los franceses, ahí se me fue el nombre, los fisiócratas, también los marginalistas, el marxismo, la escuela marxista, obviamente la economía, etcétera, etcétera, y todo eso pues lo vamos a entender en la siguiente unidad. ¿Sale Salazar? Sí, profe, muchas gracias. Ok, a ver, Natalie. Sí, profe, mi duda era cómo influyó el cristianismo dogmático en el cristianismo. ¿El cristianismo en el cristianismo? No, en el esclavismo. Bueno, acuérdate que en el esclavismo todavía no había cristianismo. El cristianismo va naciendo en esas épocas. Ojo, que no es con que estuvo Jesucristo y que él empieza la iglesia y todo eso, ¿no? Y bueno, obviamente si leemos la Biblia, pues ahí nos van a contar historias fantasiosas y cantidad de cosas, de barbaridades. Yo, si me dicen, ¿ya leí la Biblia? Sí, ya la leí. Y bueno, me pareció un libro de literatura fantástica, pero de mucha fantasía, pero nada que ver con la realidad. Y además de que es muy contradictoria y pues fue escrita por los hombres, no por alguna divinidad, como nos han platicado siempre en la iglesia. Pero bueno, ¿cómo se llama? Este cristianismo va influyendo poco a poco en las cuestiones del esclavismo, porque antes las religiones que había eran politeístas, o sea, que tenían un montón de dioses. Los griegos creían en un montón de dioses, los romanos también creían, bueno, de hecho hasta los romanos llegaban a la exageración de que cada cosa tenía un dios que las había creado. De hecho, hasta las piedras, ¿no? Decían el dios de las piedras, hazme el favor. Y todo le atribuían a una divinidad, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la guerra, así como nuestras culturas también aquí en prehispánicas también eran politeístas, tenían un montón de dioses. Pero cuando llega el cristianismo, aquí solamente eran monoteístas, nada más tenían un solo dios. Y con esa idea empiezan a transformar a las otras y empiezan a influir mucho. Y ojo, Jesucristo, si es que vivió y que para mí fue un revolucionario, que quiso cambiar las cosas y que simplemente pues terminó crucificado por tratar de llevar ideas distintas, y que no era ningún dios ni nada de eso, pero bueno, esa ya es otra historia. ¿Cómo se llama? Fue, según ellos, en el año 32 en nuestra era. Pero cuando empiezan a surgir los primeros cristianos y cuando surge la Biblia, qué extraño, surge hasta 400 años después, o sea, como que no coinciden las fechas, ¿no? Y después ya vienen sus ideas fantasiosas y que van influyendo, insisto, en el cristianismo. Me pasó lo mismo que a ti, chica, que empiezan a influir en el esclavismo y que van transformando este modo de producción hasta convertirlo en el feudalismo, en la Edad Media. ¿Sí, chica? Sí, gracias. Ok. A ver, Aide. Ay, ya no veo. Aide. Profesor, ¿cuál cree que sea el mejor modelo de producción o cada cual fue fue importante en su momento? Sí, pues obviamente cada uno fue en su momento, ¿no? Aquí, insisto, a lo mejor si me dices si yo pediría acabar con el capitalismo, pues sí, al menos con el capitalismo salvaje, sí sería necesario. A lo mejor no llegar a los radicalismos que plantea Marx, que acabar con el Estado y que exista un monopolio de la clase trabajadora y que todo sea controlado por nuestra clase social, que yo también soy trabajador, al igual que todos los que tenemos que trabajar para sobrevivir. Pues bueno, al menos sí creo que debería de existir una economía, sí de mercado, pero también con
ciertas reglas que marque el Estado. El Estado para mí es necesario. Pero bueno, insisto, no se adelanten porque eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Sí, chica, ¿quién fue Aide, ¿sí, verdad? Sí, yo. Gracias, Ok. profe. Ay, ya se nos está acabando el tiempo, más bien se nos acabó. A ver, vamos rápido con las últimas. Ya ni dimos noticias, pues de modo, ya será para la próxima. A ver, Hipólito Jiménez. De hecho, es una noticia, profe. A ver, dame tu noticia, rápido. De hecho, hay una empresa inmobiliaria en China que se llama Evergrande y bueno, ahora tiene una deuda de 300,000 millones de dólares que representa el 2% del PIB de su país y pues espera que esto tenga pues una crisis económica. No lo dudo. Sí, que acuérdense que la economía china está influyendo mucho y de hecho para muchos ya es la primera economía del mundo, ya está desplazando a Estados Unidos y precisamente por eso tienen sus pleitos económicos. No manchen, ya levantaron muchas manos y ya se nos acabó el tiempo. Y todavía tengo que pasar lista. A ver, bueno, vamos supongo que son noticias todas las demás. A ver, Espinosa. Sí, profe. Bueno, no es noticia, era una pregunta sobre las clases, pero, o sea, es que, bueno, sí, desde siempre ha existido la desigualdad entre clases como la burguesía y los esclavos, y actualmente tal vez no es tan extremo entre tener esclavos y así, pero al fin y al cabo sigue existiendo una gran desigualdad entre clases, ¿no? ¿Cree que algún día podrá haber como más igualdad entre clases o dejar de haber ciertas clases tan separadas, tanto en México como en el mundo? Siempre estará así. Sí, lamentablemente yo creo que, al menos no creo que lo veamos nosotros ni algunas generaciones más que vengan. Yo lo veo complicado que haya un cambio, ¿no? Radical. A lo mejor, más bien, si nos acabamos el mundo, que lo pronostica la NASA, que si seguimos así, pues nos vamos a acabar el mundo estamos acabando con medio ambiente, sobre todo. Pues a lo mejor al rato vamos a llegar, sí, a una igualdad, pero vamos a regresar a la época de las cavernas, ¿no? Como les platicaba de la película de La Guerra del Fuego, donde pues, todos teníamos que trabajar y el producto del trabajo era para la misma comunidad, o sea, no había nadie que se agandallara con el trabajo de los demás. Pues yo no lo veo más que así, porque no creo que se vaya a dar otro tipo de cambio, ¿no? Al menos una revolución comunista, lo dudo mucho, al menos en lo que se ve. Sí, chica. Sí, profe, gracias. Ok, a ver, Guzmán, ¿noticia? ¿O qué es? Sí, era una noticia. Mi noticia va en que en la semana la Suprema Corte invalidó la objeción de conciencia médica e incitó a que se volviera a revisar esa parte de la ley. Donde los médicos podrían alegar que tenían ciertas creencias o cierta ideología para que no realizaran una interrupción del embarazo, ¿no? Lo de la cuestión del aborto. Bueno, así, ¿sí, verdad, chica? Sí, profe, sobre eso. Ok, sí, lo están revisando y a ver si con eso ya se puede legalizar el aborto a nivel nacional. Esperemos. ¿Vale? No voy a extender mucho en los comentarios porque se supone que tienen otra clase, se supone. Bueno, yo tengo hasta las 9:30, pero también quiero desayunar, no se mancha. A ver, Flores, ¿quién sigue? ¿Aguilar? ¿Se da Aguilar Gutiérrez? Sí. Bueno, la mía también es noticia. Bueno, que ayer en la Cámara de Senadores, una senadora, Lili Telles, comparó la Cuarta Transformación con El Padrino, el libro del Padrino, porque pues decía que es bueno, ella dijo que es un libro que habla sobre la relación entre el poder político y el crimen organizado y que es lo que representaba la Cuarta Transformación. Sí, bueno, esa señora Lili Telles, a ver si algún día tenemos oportunidad de platicar de su historia, que es un personaje bastante nefasto y que fue una locutora de radio, bueno, una locutora, perdón, no locutora, fue una lectora de noticias en la televisión, en TV Azteca, y que, bueno, mejor no entramos en detalles porque sí es una larga historia de esta señora que llegó al poder, bueno, llega al Senado y a la Cámara de Diputados,
siendo de Morena y después traicionando, ¿no? Y yéndose a la derecha, pues siempre fue de derecha, pero en fin, luego platicamos de la historia de esta señora. ¿Sale? A ver, Flores, Fragoso. Mi noticia es sobre las potencias mundiales y bueno, sobre el actual nivel, emergencia sanitaria, que debido a su poder y nivel económico tienen más acceso a las vacunas y conforme a eso, pues, como les sobran las vacunas, reactivan su economía más rápidamente y los demás países, podríamos decir, del continente, no tienen ni el 50% de la población sí vacunada. Ni el 50%, y hay países que ni siquiera tienen la vacuna. Hay países que ni siquiera han empezado con la vacunación, sobre todo los países más pobres, ¿no? Bueno, no se diga de los de Centroamérica. También luego platicamos. A ver, Casiano, chica. Hola, profe. La noticia trata sobre que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe pidió a México ampliar su comercio con las naciones de Centroamérica como parte de su táctica para frenar la migración indocumentada hacia Estados Unidos. Sí, bueno, ahora de las estrategias que están tomando, ¿no? Para detener la migración, lo cual ya platicábamos, bueno, que está provocando mucho, no es cierto, lo platicaba en otra clase, que se está provocando pues, muchos conflictos y que en la materia de problemas la estamos revisando precisamente y quiero pensar que el que les da problemas, la materia, ya lo están viendo. Bueno, es un decir. Por cierto, ¿quién les da la materia de problemas sociales? El profesor Ignacio. ¿El profe Nacho? Bueno, quiero pensar que sí y sin enfocarse al comunismo exactamente. Ok, es muy buena onda, el profe, está muy bien. A ver, ¿con qué me quedé? Ya bajen las manos, los que ya participaron. Cedeño. Sí, bueno, la mía igual es una noticia. Bueno, hubo un tiroteo en Rusia y hasta ahora actualizaron el número de víctimas. Son 6 muertos y 24 heridos. Ok, ¿esa es tu noticia, chica? Sí. Okay. Bueno, no me gusta la nota roja, pero bueno, pues para qué todo tan lejos, ¿no? Aquí tenemos mucho de eso. En fin, ya no voy a comentar más de esas cuestiones. A ver, Casolcom. Buenos días. Hola. Después de la pasada cumbre de los líderes de estados de Latinoamérica y del Caribe, ¿puede realmente la CELAC sustituir a la OEA? Pues estaría ideal, ¿no? Porque la OEA nada más ha servido para los intereses gringos y siempre ha atacado a los países que se le han puesto al brinco, o al menos se les han portado más rebeldes a los gringos, ¿no? Sí, la OEA ya deja mucho que desear y la verdad, pues ni cómo ayudarles. Espero que el CELAC pueda hacer mejor papel. A ver, Martínez Agramonte. Sí, buenos días. Hola. Bueno, mi noticia es acerca de que ahorita están en el país muchísimos migrantes haitianos y están influyendo mucho en el desarrollo de la economía, principalmente de algunos estados, ya que como llegan a comer a los restaurantes o así, las personas ya no se quieren sentar en ellos porque como los ven pues descuidados, sin cubrebocas ni nada, están alejando a todo el turismo. Y también mencionaban de que se cree que el narcotráfico los está apoyando porque todos ellos cuentan con tarjetas de crédito mexicanas y pues obviamente no podrían tenerlas, pero pues ahorita se está prestando mucha atención en eso porque están llegando desde el sur en camiones hasta el norte del país. Así es, que están siendo apoyados tanto por la delincuencia organizada, pero también por organizaciones de su mismo país que están aprovechándose, supuestamente vendiéndoles la idea de que Estados Unidos está dejando entrar de manera legal, lo cual no es cierto, y bueno, y ante la desesperación de que no les cumplen, pues se quieren brincar, ¿no? De aquel lado, y es, bueno, todo un relajo, y que está provocando, pues sí, como dices, muchas cuestiones de inadaptación al medio en el que viven, pues obviamente en este caso a los países por donde han pasado, en este caso también el nuestro, y que pues está trayendo muchos problemas, ¿no? Insisto, eso es un
temas que vemos en la materia de problemas. Lujano. Oiga, profe, perdón que le interrumpa, pero dice mi compañero Soto Cortés que lo sacó de la sesión, que si le puede dar acceso, por favor. Ya lo dejé entrar. Bueno, estoy dejando entrar a unos que se salen y que vuelven a entrar, y creo que el internet es el que de ellos el que los está Ok, trayendo. gracias. Ok, a ver, Lujano. Mi noticia es sobre que el domingo pasado, aproximadamente a las 3, hizo erupción el volcán de La Palma. Ahí en España, ¿no? En las Islas Canarias. Sí, son impresionantes las imágenes. Ok, bueno, a ver, Villavicencio. Buenos días. Hola. Mi noticia es sobre Cuba, que le interesa como unirse como otro estado de México, porque como ahorita ha recibido mucho apoyo sobre las vacunas y con la petición que había hecho el presidente para quitar el bloqueo económico, se supone que ahorita le interesa entrar a nuestro país como entre el 33 estados. Bueno, eso no precisamente es así, sino que más que nada que se da una integración económica y que apoyen, ¿no? Se siga apoyando a Cuba. Acuérdate que Cuba está sufriendo un bloqueo bloqueo económico, y que los ha tenido precisamente en esa desventaja y en esa marginación, en esa pobreza, que a pesar de todo, pues sigue siendo Cuba uno de los países que ha salido adelante a pesar de todas esas esta cuesta arriba que tiene que sufrir gracias a los trinches gringos. Ajá, pero bueno, sí estaría medio curioso de que Cuba se adheriera a nuestro país, que bueno, pues al fin y al cabo son hermanos y son muy buena onda los cubanos y más las cubanas. No es cierto. A ver, Regina, la calle de la perdición, Aguilar. Que fue durante muchos años, ¿no? Como 10 años que estuvo el güey abusando de las gimnastas. Sí, eso fue una noticia triste, ¿no? Y bueno, que también lo estuvieron encubriendo y no le decía nada, y pues bueno, vienen todos los reclamos. Sí, escuché esa noticia, chica. Sí, Regina. A ver, vamos ahora sí con el último, Andrés. Sí, mi noticia es acerca del expresidente Donald Trump, que presentó una demanda sobre su sobrina y New York Times en el 2018 una nota sobre sus declaraciones de impuesto de sus finanzas. Entonces la demanda que presentó va por $100 millones. Pues habrá que ver, ¿no? Porque ese señor está podrido en dinero y que todavía esté viendo otro tipo de cuestiones. Bueno, deja mucho que decir, sobre todo cuando van en el gobierno. Ok, déjeme pasar lista y voy a nombrar nada más a los que no participaron, y aguas con varios que llevan varias faltas. Se vayan a ver a ver. Ok, Díaz Rivera. Presente. Ok, ya los que no menciones es porque ya les puse su asistencia y su participación. Frías Morales. ¿Está? García Lorenzana. Esta le vamos a dar chicharrón. Profe, mi compañero ahorita no se encuentra en su ciudad, entonces tiene muy mala señal donde está y luego no se puede conectar. Pues pues ¿qué vamos a hacer con él? Porque pues ya lleva, pues nada más vino a la primera y todas las demás, ¿no? Ya, pues ahora sí que ya tiene NP y cómo ayudarlo, ¿sale? García Mejía. Presente, profe. Ok, Gómez Ramírez. Está, lleva 3 faltas, una más y se llamaba González. Presente. No, aquí está. Oh, ahora estaba dormido y con el gallo ahí.
Atravesado. Ok, González Flores. El micrófono no me sirve. ¿Cómo? Presente. ¿No está? Hurtado. Sí, dije presente, profe. ¿Quién dijo? Soy González Flores. Ah, también estaba dormida. López Pérez. Mestli. Presente. López Terrones. Presente. Profe, perdón que lo interrumpa, pero soy Hurtado, no sé si me puso asistencia porque se cruzó con la otra chica. Hurtado. Sí. Sí, se puso. Ah, ok, gracias. Ok, Lugo Vite, tú sí participaste, ¿no? Sí. A ver, Martínez Hernández, Sergio. También le vamos a dar chicharrón. Méndez Serrano, mi padre. Presente. ¿Méndez Serrano, apenas? Presente. No manches, ya no tenía